Aguardo el inicio de la grabación. Está... Comenzamos con la grabación. Bueno, vamos a arrancar formalmente la jornada del día de la fecha. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, todes y todas quienes estén detrás de la pantalla. Mi nombre es Sigampa Francisco Hugo, soy docente en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y me desempeño en el Laboratorio de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería Electrónica de dicha universidad, acá en la República Argentina. Tengo el agrado de darle la bienvenida a esta quinta jornada de TECOM en su 19ª edición. En esta oportunidad nos acompañará el ingeniero en electrónica José Alberto Romero, nacido en Capital Federal, Argentina, en 1971, docentes con cargos de profesor adjunto en la Cátedra de Medios de Enlace y responsable del Laboratorio de Informática, dependiente del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, profesor ordinario de la Cátedra Medios de Enlace en la Universidad Nacional de Moreno, en la carrera de Ingeniería Electrónica, y profesor adjunto de la Cátedra Redes Avanzadas en la Universidad Nacional de Hurlingham, en la carrera de Tecnicaturas en Redes. El profesor ingeniero en electrónica José Alberto Romero ha desarrollado sus actividades profesionales en el tema del día de la fecha, que es redes IP. Cabe destacar que José Alberto Romero ha formado parte del staff profesional de YPF Argentina entre los años 1998 al 2000 y del 2001 al 2015, realizando tareas de jefe de proyectos de técnicos de TICs, control y optimización de licenciamiento de software, y ha participado en la definición de acuerdos de niveles de servicios TICs. Los proyectos recientes de desarrollo tecnológico ha desarrollado su empresa ISP Carale con el objetivo de disminuir la brecha digital en barrios populares de Capital Federal y de la zona sur de Buenos Aires, integrando diferentes tecnologías en vía de desarrollo y otras ya ampliamente probadas en el mercado de las telecomunicaciones. Imparte capacitaciones sobre tecnologías ópticas FTTH en su nuevo proyecto Academia Carale. Ingeniero Romero, toda la audiencia es suya. Muchísimas gracias, ingeniero Sigampa. En primer lugar, agradecer el espacio que me han brindado. Voy a compartir con ustedes una diapositiva y empezamos a hablar del tema y de las distintas cosas relacionadas con tecnología. Nosotros somos parte de TECOM 2023, la 19ª jornada, le damos la bienvenida, ya continuando con lo adelantado por el ingeniero Sigampa. Voy a hablar de redes IP y alta disponibilidad de redes en pequeños proveedores de ISP. Para setear un poco las expectativas, lo primero que le voy a pedir a la gente que está presente, a aquellos que puedan, es que tengan un lápiz y un papel y traten de ir anotando las palabras que uno va diciendo, los nombres técnicos que uno va mencionando. No voy a usar un lenguaje de alto nivel, sino un lenguaje sencillo, y voy a nombrar cada componente por su nombre, sin usar un lenguaje técnico muy elevado. El objetivo es introducirlos a las redes, a los esquemas que hoy sabemos que funcionan de redes, y ver cuáles son los problemas que impiden que las redes tengan una alta disponibilidad, dado que hoy el servicio de Internet es un servicio vital. Bien, porque nos permite estar conectados, nos permiten banco, nos permiten dar una conferencia como estamos dando ahora. También tiene una función social. Hay muchas personas que solamente se pueden comunicar con familiares y demás a través de las redes. Entonces, hoy la función del acceso a Internet prácticamente es un servicio básico que tiene que ser catalogado como servicio universal. Vamos a la infraestructura básica de toda red de proveedores de Internet. Este esquema que ustedes están visualizando en pantalla es un esquema que es aplicable, ya sea para una escuela con 6, 7, 10, 15 máquinas, como para un proveedor de Internet que puede tener 10, 15, 20.000 abonados.
Lo que va a cambiar en cada uno de los servicios, de los niveles que yo me voy a posicionar, es la capacidad de cómputo y de tráfico que tiene cada uno de estos elementos en cuestión. El esquema está armado de la siguiente manera. Un switch de borde, que por cuestiones de seguridad no tiene que tener una IP asignado como para que nadie pueda ingresar al equipo en forma remota a través de un ataque, que va a cumplir solamente la función de conectar con uno o varios proveedores del servicio de Internet de acceso a la nube, en el cual cuando ingresa la señal va a ser tagueada, o sea, marcada con una VLAN, y va a pasar con una VLAN a un router de borde. ¿Por qué colocamos un switch y no mandamos directamente a un router de borde? Porque los pequeños proveedores de Internet tienen routers de muy baja capacidad. Entonces, esos routers no solamente tienen a veces poca capacidad de procesamiento, sino que tienen bocas de 1 giga. Y con 1 giga no pueden dar tantos servicios de Internet. Entonces necesitan sumar bocas y no les da la cantidad de bocas disponible a veces para funcionar. Para minimizar eso y para solucionar este problema, fíjense que acá tenemos un router de borde que tiene 1, 2, 3, 4 bocas ya utilizadas. Y hay veces que tienen solamente una boca de giga, con lo cual generan ciertas limitaciones. Hablo siempre de pequeños proveedores, no estoy hablando ni de un Cisco, ni de un Huawei, ni de una empresa de un router de gran capacidad. Bien, hablo de routers hogareños o routers de baja capacidad, o routers que hoy ya no son tan de baja capacidad como pues un MikroTik, que es un router que se ha ganado su lugar y en el espacio que hoy están brindando los pequeños proveedores de Internet. Este switch lo que va a hacer, repito, es simplemente marcar los paquetes que vienen de cada uno de los proveedores y mandarlos tagueado al router de borde. El router de borde va a tener dos grandes funciones. La primera y principal es mandar los paquetes a los proveedores y comunicarse a través de un BGP. Va a tener un ASN que va a identificar la red propia. Recordemos que un ASN es el nombre de la red, donde está regido por las NIC, que acá en Latinoamérica está regido por las NIC con sede en Uruguay. Es el que le asigna a cada proveedor una identificación única de la red en el mundo. La red, en este caso que tomamos como ejemplo la red nuestra, tiene asignado un nombre de identificación que todo el planeta la conoce y sabe cuando quiere interactuar con cualquier equipo nuestro. La segunda función, que es crítica y es fundamental, es el firewall. El firewall es lo que va a detener los ataques que comúnmente estamos teniendo hoy en las redes. Tenemos ataques de todo tipo y de todos los países, con todos los colores y banderas. Los ataques generalmente suelen ser de denegación de servicio para poder trabar el router, que el router consuma procesador y al consumir procesador se traba las comunicaciones. O bien hay otros tipos de ataques que suelen tomar computadoras dentro de la red y son las computadoras dentro de la red las que salen a atacar hacia afuera. Entonces, lo que se trata de hacer con este firewall es proteger todos los equipos que están desde esta línea para abajo. Los clientes se van a conectar a los servidores de acceso a la red, que nosotros denominamos NAS. Estos servidores de acceso a la red, lo que van a tener básicamente es definir, o lo que tenemos que definir en estos servidores es cómo el cliente se va a conectar. Normalmente las empresas utilizan de dos maneras posibles. Una de las maneras es asignando una dirección DHCP, una dirección IP, mediante un servidor de DHCP al cliente final, y a través de esa dirección salen los paquetes de datos desde los equipos que están conectados acá abajo, ahora vamos a verlo en la siguiente filmina, hacia el acceso a Internet. O bien mediante un protocolo que se llama PPPoE, o punto a punto sobre Ethernet,
que encripta la comunicación y hace que cada abonado solamente pueda salir a Internet. En un proveedor de ISP es conveniente tener un protocolo PPPoE. En una red de datos de una escuela, de una universidad o de una empresa, con que sea un DHCP no habría ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque las máquinas necesitan verse entre sí. En un servicio de Internet, que las máquinas se vean entre sí es una falla de seguridad y es un potencial de riesgo que sea capturada una máquina de un vecino, porque uno pueda entrar a la máquina de un vecino y hacer algún desastre. Entonces, cuando uno diseña una red, lo primero que tiene que definir es cómo les va a dar seguridad y cuáles son las limitaciones. El primer diseño hay que hacerlo siempre en un papel y viendo los pros y los contras de cada uno. En nuestro caso, por la experiencia, pasamos por DHCP, pasamos por PPPoE, volvimos al DHCP y terminamos quedándonos con el PPPoE. ¿Por qué? El PPPoE tiene una desventaja muy grave, que cuando las redes no son estables, se desconecta. Bien, ¿por qué? Porque tiene una medición de tiempo y si ese tiempo no se cumple y no hay respuesta del abonado final hacia el servidor de PPPoE o hacia el servicio de PPPoE, ese servicio se cae, deja de funcionar. Entonces, hasta que se reconecta y todo lo demás, para el usuario final lo que genera es una pérdida de datos, genera una demora y la percepción que tiene el usuario final es que esto no funciona. Perdón. Entonces, en este ejemplo, nosotros pusimos 2 NAS, pero pueden ser 2, 3, 4, 5 servidores de acceso a la red. Y acá empieza a jugar la primera parte de la redundancia, de la seguridad de la red para dar una continuidad de servicio. Si estos equipos no tienen una UPS, no están conectados a la red energética, la energía no está asegurada, cualquier microcorte de luz hace que todos los equipos se detengan. Esa detención de equipo hace que la red colapse y volver a generar la estabilidad de la red si nada se quema en el camino, porque es otra de las cosas que son muy probables porque son fuentes, si bien en algunos casos son buenas fuentes switching, en otros casos son simplemente transformadores que con un corte de luz se queman. Entonces lo primero que hay que hacer en estos casos es calcular la energía que vamos a consumir en toda esta infraestructura de base para poder diseñar una contingencia, un trabajo de emergencia. Todo lo que hace a asegurar calidad de servicio y continuidad de poder brindar el servicio a pesar de que un proveedor nuestro, en este caso la energía, se corte, es costo. Entonces, dimensionar correctamente esto es muy importante. Lo que se suele hacer es una UPS que soporte entre media hora y 1 hora aproximadamente, normalmente suelen ser 20 minutos, y un grupo electrógeno detrás. Si no se tiene un grupo electrógeno detrás, ya con tener una UPS que soporte 1 hora todos los servicios, ya nos daría una cierta ventaja. Acá en Buenos Aires hay muchos cortes de luz y en el interior también. Entonces es una problemática que siempre vamos a tener, con lo cual deberíamos poder asegurar en principio estos 4 equipos. Después del BGP, donde tenemos los ruteos, tenemos los 1, 2 o 3 NAS. ¿Qué sucede? Si algún NAS deja de funcionar porque se nos quema o no funciona más o se estruló y no pasa más nada, lo que solemos hacer, perdón las palabras que uso que son muy sencillas de entender, dejó de funcionar, se rompió, quedó tonto, perdimos la configuración, metimos mal un dedo, perdimos el equipo. Hasta que este equipo vuelva a estar en servicio, siempre es conveniente cuando tenemos 2 equipos de mediana capacidad, tenerlos trabajando por debajo del 50% de su capacidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque si algún equipo se deja de funcionar, el otro equipo puede absorber toda la carga del que dejó de funcionar. Bien. Esto hace que, por ejemplo, voy a dar marcas que conozco, no por promocionar la marca, sino que simplemente las he usado.
yo puedo tener, en lugar de tener una 1072 que absorba todo el trabajo, tener dos 1036 en paralelo. Ventaja, si se llega a quemar una de las máquinas, se quema una máquina, pero la otra queda dando servicio. Desventaja, tengo que hacer el mantenimiento sobre dos máquinas. Mantenimiento, uno de los mantenimientos fundamentales que muy pocos proveedores lo hacen y lo llevan a cabo de forma rutinaria, que es la limpieza de los ventiladores. Algo sumamente sencillo, pero ¿qué hace? Que los ventiladores dejen de funcionar, los ventiladores se empiezan a ensuciar, dejan de funcionar, y cuando colapsa generalmente el equipo, en pleno verano cuando hay 40 grados de temperatura. Entonces es fundamental que en primavera se limpien los ventiladores para que los equipos puedan pasar el verano tranquilo. Tengamos presente que en una gran compañía uno tiene un centro de cómputo, un NOC, un CPD, como lo quieran llamar. NOC es un centro de operaciones de redes, un CPD es un centro de procesamiento de datos, un nodo tiene varios nombres, cada empresa lo llama diferente. Y en ese centro de procesamiento de datos generalmente hay aire refrigerado y controlado y libre de partículas. Ahora, esto no ocurre en los pequeños proveedores de Internet, esto no ocurre en una escuela donde un rack está tirado a un costadito y lleno de polvo y lleno de mugre, y generalmente no se suele tocar por temor a dejar de funcionar ese equipo. Bien, en este esquema van a notar algo, un segundo router y un firewall. ¿Por qué? Toda empresa que está en funcionamiento seguramente van a tener distintas computadoras que brinden servicios. Servicios como correo, servicios como DHCP, servicios como el software que administra la contabilidad de la compañía, servicios como el software de gestión que corta o no el sistema. Si un cliente abonó o si un cliente no abonó, decide cortarlo. Todos los servicios que vamos a tener, tenemos que protegerlos de los usuarios que tenemos alrededor. ¿Cómo lo protegemos? Con un segundo firewall. La diferencia entre este firewall y este segundo firewall, los dos pueden llegar a sufrir ataques. El primer firewall lo que va a proteger son los ataques de denegación de servicio. Fundamental. El segundo firewall lo que va a hacer es bloquea absolutamente todo y se agrega a las reglas de aquellas cosas que son necesarias que pasen. Bien, entonces, por ejemplo, voy a dejar pasar, si yo tengo un servidor de DNS, DNS es un servidor de nombre de dominio, si yo tengo un servidor DNS, voy a dejar pasar el puerto 53, ¿para qué? Para que los usuarios puedan resolver sus direcciones IP y salir a navegar y resolverlas dentro de la red. Pero ¿a quién voy a dejar que mi servidor le entregue direcciones de DNS? A mis clientes finales, a mis abonados, a los dispositivos dentro de mi red que vayan a navegar. Yo no le voy a dar servicio de DNS a alguien que me lo esté pidiendo de afuera. Esto es un servidor interno que brinda servicio dentro de la red, para la red, y que le brinda la posibilidad a resolver algo dentro de la red. Pero a ese servidor de DNS, lo único que voy a tener acceso es al puerto 53 y a un SSH o a un Telnet para poder entrar al equipo y administrarlo. Pero nada más. Son dos puertos a una dirección específica. Bien. ¿Por qué esta política tan cerrada de seguridad? Porque acá tengo el corazón de la empresa. Acá tengo todos los equipos que manejan información. Información sensible, como puede ser información de la facturación. Información sensible, como puede ser datos del cliente. Información que yo debo resguardar y darle una seguridad. Por lo tanto, en esta área es un área restringida de seguridad. Este modelo, como vuelvo a decir, y no me canso de repetirlo, es el modelo que hasta ahora hemos logrado nosotros en nuestra empresa con mejor funcionamiento. Hemos probado distintos tipos de modelaje.
Y esto es lo que nos ha dado la mayor seguridad y las mejores prestaciones. Porque además, este router que tengo acá también tiene unas reglas de firewall mínimas. ¿Para qué? Para que cualquier ataque, cualquier máquina que esté envirulada o con un virus dentro del sistema, dentro de la red, muera en el equipo que está acá, no salga a internet. ¿Cuál es el riesgo de que una máquina nuestra, una máquina de un abonado nuestro, esté atacando a internet? El riesgo fundamental que tenemos que evitar es que nuestras IP públicas caigan en lo que se llama una lista negra. Una lista negra lo que nos va a generar es un problema bastante serio y nos va a ir restringiendo recursos, porque la cantidad de direcciones IP que tenemos los proveedores chicos son pocas. Entonces, si además de que tenemos pocas direcciones IP, alguna de nuestras direcciones caen en una lista negra, hasta que la podamos blanquear y sacar de esa lista negra, pueden pasar semanas. Y eso genera un perjuicio en la operación, que uno tiene que tratar de evitar. Hasta aquí hablamos del corazón de la red, de cómo armar una distribución de red y de cómo poder escalar la red. Mi sugerencia personal es que traten siempre de tener el 40% de utilización como máximo. ¿Para qué? Porque si en algún momento algún equipo se cae, podemos suplantarlo. Y ustedes me van a decir cómo suplantamos este equipo principal. Si se nos llega a caer este equipo principal que tiene toda la seguridad, lo que vamos a hacer es agregar algunas reglas de firewall adicionales acá y lo vamos a conectar directamente al router de borde. Podemos conectarlos directamente en el router de borde, en el switch, perdón, de borde, con las VLAN correspondientes y separar las direcciones IP. O sea, físicamente no lo vamos a poder solucionar porque por ahí este equipo vale un monto muy elevado y difícil de acceder, porque hoy Argentina tiene dos problemas. Una cosa es que tenemos una inflación en dólares de los equipamientos y segundo, que no se consigue el equipamiento. Entonces hay que tener planificado cómo se va a actuar frente a un incidente y asumir que se puede caer cualquiera de estos equipos. Entonces, cuando cualquiera de los equipos se puedan caer, ¿cómo pueden ser reemplazados? Esto hay que analizarlo antes de que ocurra y tratar de ver cómo ensayar para poder trabajar en lo que se llama una continuidad de servicio, un Business Continuity Planning. Bien. Lo que yo venía señalando todo el tiempo que vengo hacia abajo, yo puedo tener una empresa grande, puede tener solamente fibra óptica y se acabó el problema, pero las empresas que venimos hace muchos años, las empresas chicas, nosotros hace 20 años que estamos trabajando, Carale nace con la necesidad de tener internet para reparar computadoras, básicamente, y después, bueno, los vecinos fueron pidiendo y así fue creciendo la empresa y el proyecto. Después tuvimos la oportunidad de entrar a los barrios populares, con la demanda fue muy grande, y en los barrios populares estructura. Lo que hablé acá, hasta que fue justo la interrupción, es nosotros tenemos que tener un sobredimensionamiento de los equipos para que los equipos trabajen holgados. Uno de los primeros errores que detecté y que aprendí de esos errores es llevar los equipos al límite. ¿Qué es llevar los equipos al límite? Que los procesadores, cuando uno va a mirar el equipo en funcionamiento, que los procesadores estén en un 60, 70, 80%. Normalmente uno en forma natural dice, bueno, si el auto lo llevo en una ruta a 120 y el auto da a 180, estoy tranquilo, porque estoy al 60% de la velocidad que puede ir el auto. En los equipos de comunicaciones no funciona tan lineal. Cuando yo tengo un equipo que está en un 70, 80% de su capacidad, empiezo a tener problemas. Empiezo a tener problemas de pérdida de paquete, empiezo a tener problemas de congestionamiento, empiezo a tener problemas de falta de respuesta, empiezo a tener problemas que los tiempos empiezan a subir. Esos problemas de subida de tiempo de respuesta hace que muchas veces cuando uno tiene conexión con servicios de PPPoE, esos servicios se corten.
se caiga. Entonces el cliente empieza a percibir una mala calidad en el enlace, una mala calidad y una falta de respuesta, que se denota o se resalta en los momentos críticos. ¿Cuáles son los momentos críticos? Hora pico, entre las 8 y las 10 de la noche. Horas de un domingo a la tarde, con lluvia, con frío, en donde la demanda es mayor, por lo tanto los sistemas están sobrecargados. Y recuerden que también eso uno lo tiene que analizar. Si uno va a armar una red para un colegio, la red del colegio, ¿cuál va a ser las horas pico? Las horas pico van a ser cuando los chicos salen al recreo y lo van a usar la red. Las horas pico van a ser cuando la planta administrativa de ese establecimiento va a entrar a trabajar y va a necesitar consumo de ancho de banda que va a ser entre 9 y 10 de la mañana. Bien, lo mismo pasa en una empresa. En una empresa también va a haber horas pico. Ahora, si yo tengo una empresa de seguridad, que puede pasar, ¿cuáles son las horas pico de la empresa de seguridad? Todo el tiempo, porque la empresa todo el tiempo va a estar monitoreando los accesos, las cámaras y los demás sistemas que están bajo sistema de supervisión. Si yo tengo una planta donde yo tengo que monitorear procesos y esos procesos caen a un tablero de mando, necesariamente necesito tener una buena disponibilidad todo el tiempo. El esquema es similar, pero yo tengo que analizar la funcionalidad que le voy a dar a la red y cómo voy a asegurarme esa calidad de servicio. Bien, siguiendo, redes switchadas. Nosotros hablamos de, en esta parte, siempre estaba señalando, acá abajo va a ir conectada el resto de la red. Entonces yo voy a tener nivel de proveedor, nivel de router de borde, mi frontera con el mundo, la puerta de mi casa que sale a la calle, y voy a tener mis servicios dentro de la red. Pero hacia adentro yo voy a tener mi sistema de comunicaciones. Ese sistema de comunicaciones, el cliente a veces suele querer saber qué es lo que pasa en el interior. Nosotros tenemos que transportar información. Tenemos que transportar información desde un cliente a través de lo que tengamos hasta ese router de servicio, servidor de acceso a la red o NAS. Bien, ese servicio de acceso a la red. Entonces puedo usar, si no tengo mucho tráfico, mucha demanda de consumo, puedo usar un hub, que ya prácticamente no se está usando o no se usa, pero puedo tener un hubcito tirado y por ahí son 2 máquinas, lo conecto con un hub y lo tiro. El hub lo que va a tener básicamente es que divide como las lamparitas de los árboles de Navidad. Entonces, el ancho de banda se va a dividir entre todas las computadoras. Y además las computadoras o los dispositivos o los routers se van a poder interconectar. Salvo que yo haga un servicio de PPPoE para que se disque en forma directa, pero el consumo va a ser dividido. Un grado un poquito más avanzado es una red switchada, donde yo coloco un switch o un conmutador, donde cada dispositivo, ya sea computadora o router de cada uno de los abonados, se va a conectar. Y voy a tener que conectar switch en cascada. En este caso lo que puedo llegar a armar es conexiones en estrella o conexiones en anillo. En lo personal, la conexión en el anillo funciona bien para segurizar la red, pero el más mínimo error operativo hace que se arme algo que se llama un loop. Un loop es un lazo en donde la señal entra en un equipo, pega toda la vuelta por la red y sale nuevamente al primer equipo. Eso lo que hace es que colapse toda la red. Entonces, lo que se decidió, lo que hemos decidido nosotros es hacer una conexión en estrella. ¿Por qué? Para evitar el colapso de la red. Para evitar que cualquier error humano, que cualquier boca que se levanta por accidente, que cualquier spanning tree o expansión del protocolo de red esté mal hecho, esté mal configurado, ya sea por un tilde, una coma, un punto, lo que fuera, que ocurre en más de una oportunidad, te tira toda una red abajo y no tenés forma de saber dónde está. Tenés que ir y apagar segmento por segmento de la red hasta que lo puedas levantar y recuperar la red.
Entonces, para evitar eso, pusimos directamente un único enlace. Desventaja, el día que se corta tenemos que salir corriendo a cambiar el cable. La otra cosa es, nunca hay que colocar, cuando uno va a brindar este tipo de servicios, los switch en cascada. Los switch en cascada, los switch bobos en cascada, me refiero a switch bobos, a switch que no tienen gestión, a switch que no tienen management, no tienen gerenciamiento, donde yo no puedo controlar absolutamente nada del switch, sino que simplemente lo que entra en una boca lo replican todas. Yo no puedo colocar varios switch en cascada. ¿Por qué? Porque los equipos suelen hacer broadcast para poder comunicarse. ¿Qué es el broadcast? Es preguntar dónde está la IP de salida o qué conexiones hay hacia la salida. El problema de este broadcast o de esta conexión es que hacen consumir recursos de los switches. Yo puedo comprar un switch barato, un switch económico, y ese switch me va a cumplir la funcionalidad para 6, 7, 10, 15 abonados y me va a funcionar bien. Hoy tienen una ventaja, hay switch de marcas que ya tienen 7, 8, 10 años, que las grandes compañías lo dejan de usar porque las grandes compañías cuando usan esos switch tienen un tiempo de vida útil que son 5 años. Pasados los 5 años, esos equipos al no tener mantenimiento generalmente suelen pasar a desuso o ser usados en pequeñas compañías. Con lo cual es una ventaja enorme, porque ustedes estarían comprando, si bien, para ejemplificar, ustedes estarían comprando un Cisco o un Huawei o un ZTE o un HP de 10 años, pero estamos hablando de un equipo de marca y de lo que se llama categoría Carry Class, o sea, un equipo que está preparado para tráfico importante. Bien, y que lo pueden comprar relativamente barato y que les va a ser muy útil para trabajar en lugares pequeños o en colegios, en establecimientos, en edificios, en hoteles, en cualquier lugar donde necesiten montar una red, les va a resultar muy fácil esos equipos y salen mucho más barato que equipamientos que hoy, si lo van a comprar nuevo, pueden llegar a abonar 500, 600 mil pesos por un switch de 24 bocas, que no tiene mayor sentido por la funcionalidad que se está haciendo. Tiene sentido en algunos casos muy puntuales, pero para hacer una red y darle servicio a 20 clientes, a 30 clientes, gastar 500 mil pesos no tiene sentido. O sea, la relación costo-beneficio hoy no sirve. Bien, entonces, estas son las dos formas de que nos comunicaríamos. ¿Cómo vamos a comunicar los equipos para poder tener bien separado y bien aislado? Algunos le van a decir que lo pueden hacer con un ruteo estático. El ruteo consume bastante recursos de procesador. Y además, esta función que yo estoy hablando de hacer un servicio de acceso a la red, yo lo puedo llevar más abajo en la red. Pero cada vez que lo voy llevando más abajo, yo voy teniendo más puntos de control para poder saber qué servicio se cayó. Con lo cual, la administración a posterior es más problemática. Lo que yo suelo hacer es armar redes VLAN. O sea, interconecto los switches y armo VLAN. Cada sector tiene una VLAN determinada y esa VLAN solamente pasa a un sector determinado y sale por una cantidad de puertos determinados. ¿Qué se logra? Sectorizar la red. Al estar la red sectorizada, la gran ventaja que tiene es que si alguno de estos equipos se pone tonto o falla o tiene un problema de MAC address que replica MAC address que no son de él, porque ha pasado, porque el firmware se puso tonto, tiene un bug o hubo un microcorte de luz y no quedó bien, la red que se ve afectada es solamente ese segmento. El resto de la red ni se entera. Cuando originalmente nosotros como empresa teníamos todos los switches interconectados sin VLAN, un switch o un equipo que se ponía mal en una punta de la red, por ahí te tiraba abajo la otra punta de la red. Y vos no te dabas cuenta.
¿Cómo lo teníamos que hacer? Teníamos que apagar toda la red completa hasta que detectábamos ese problema. Hoy eso ya está eliminado. Los que saben, si hay alguien acá que sabe de sistemas y que estuvo trabajando en conmutación, me va a decir, pero eso es obvio. No todo es tan obvio. E incluso para los especialistas que han trabajado en su momento con nosotros. Hemos tenido especialistas que ya no están trabajando con nosotros, que no lo veían tampoco. Hoy cuando uno cuenta, o sea, cuando uno hace un análisis post-mortem de la situación, es fácil detectar y es obvio que pasa eso, pero no siempre se detecta fácilmente. Bien, ¿qué comunicaciones tenemos hacia los abonados finales? Nosotros lo que tenemos que llevar es la señal, que es lo que hace generalmente un proveedor de Internet. Un proveedor de Internet contrata un ancho de banda y lo distribuye hacia los distintos lugares. Para distribuirlo lo tiene que transportar. Eso depende de un gran análisis que tiene que hacer uno sobre el terreno donde va a trabajar. No es lo mismo montar una red entre un establecimiento que tiene 4 edificios en un predio de una manzana, de 1 hectárea, como lo quieran definir, que montar una red en un pueblo donde puede llegar a tener montañas, donde el pueblo puede estar dividido por una loma en el medio. Ejemplo, el caso de Bahía Blanca, que es una olla y tiene lomas alrededor, con lo cual todo lo que está pasando en la loma es difícil llevar la señal, porque además tenés una diferencia entre 70 y 140 metros desde el punto más bajo al punto más alto. Entonces, Argentina siempre va a estar necesitando, por su topología de país, por su terreno, siempre va a tener que estar necesitando los enlaces. Lo usamos nosotros acá en Buenos Aires, en plena ciudad, los enlaces, porque si tenés que tirar una fibra 1 kilómetro, 2 kilómetros, por ahí es mucho más barato hacer un enlace punto a punto. Y una vez que haces el enlace punto a punto, en lugar de distribuir, pones un switch y distribuís con un switch. Bien, nuevamente, este switch va a tener VLAN, va a tener una serie de funciones. En este esquema que estoy mostrando acá, lo fundamental, sobre todo en equipos Ubiquiti, que es lo que más se está usando hoy en el mercado, también se usa en TP-Link, pero bueno, lo que más usamos, o por lo menos el ambiente en el que yo me estoy moviendo, es en la marca Ubiquiti. Hacemos lo que es WDS, que es distribución de wireless. ¿Por qué es fundamental el WDS? Porque el WDS lo que hace es tomar la MAC address del router de borde y traspasarla del otro lado. Si esa función no está activa en el equipo de borde, la MAC muere en este equipo. ¿Qué pasa si la MAC muere? ¿Puedo armar una red de HCP? Sí, no hay ningún problema, pero no puedo armar una MAC PPPoE. Porque para armar una red PPPoE necesito sí o sí saber la MAC de quién está pidiendo. Entonces, eso es fundamental que esté activo. En este caso, son 2 equipos marca Mimosa, yo porque conozco el dibujo, lo que les va a permitir este tipo de configuración con este tipo de equipamiento es un tráfico mucho más elevado en cuanto a lo que es ancho de banda. Nuevamente acá tenemos que hacer un análisis de cuánto queremos dar a cada cliente y en el caso del radio, el radio trabaja un punto de acceso con múltiples clientes. Entonces, este equipo que es Maestros, acá tenemos 2 tipos de enlace. Un enlace punto a punto, que solamente estos 2 equipos se hablan entre sí, y un enlace punto multipunto. Un enlace maestro-esclavo, punto multipunto, lo que va a hacer es dialogar con todos los abonados de la zona. Y acá empiezan otros problemas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente alrededor, o siempre van a haber otras empresas alrededor, o va a estar el municipio alrededor, y estas personas que están alrededor pueden llegar a interferir el canal. Acá hay que recordar un aspecto fundamental. El espectro radioeléctrico es un recurso limitado. Nosotros tenemos un ancho de banda del canal
y ese ancho de banda del canal lo que va a hacer es permitir pasar una cantidad de tráfico determinado y se acabó. Si alguien viene, es como subirse a un colectivo o subirse a un auto. Vos en un auto tenés 4 butacas. Entre el primero, entre el segundo, entre el tercero, entre el cuarto. El quinto entró apretado. Porque vos tenías 4. El quinto, en el huequito que quedó, lo pusiste. El sexto, y capaz que lo podés poner, pero mucho más apretado y mucho más incómodo. Bueno, acá pasa lo mismo. Si viene alguien y empieza a colocar un equipo al lado, un equipo al lado, un equipo al lado, en algún momento las frecuencias se empiezan a pisar. Al pisarse las frecuencias, lo que va a generar es una interferencia y una baja en el rendimiento de las comunicaciones. Ese rendimiento en las comunicaciones hace que, para poder seguir trabajando, yo lo que voy a tener que hacer es cambiar la potencia, mejorarla, subir potencia, que tengo una limitación, porque no puedo subir más de determinada potencia, correrme en frecuencia, o la otra cosa que me va a permitir, y que está bastante potable, es aumentarle la ganancia a la antena. Aumentar la ganancia de la antena es ponerle las orejeras al caballo. ¿Para qué? Para que la antena solamente pueda ver en una dirección. ¿Qué ventaja va a tener esto? Me va a bajar el nivel de interferencia. Va a mejorarle la señal a los clientes en esa dirección. Desventaja, voy a tener que poner más antena y voy a tener que usar más canales. Con lo cual, yo mismo puedo ser mi propia fuente de interferencia. Un equipo que está mal puesto, o puedo tener una torre con 2 equipos y los 2 equipos estar con la misma frecuencia de trabajo. Esto es una de las componentes. Acá lo que tendríamos nuevamente es el servidor NAS, que no lo dibujamos, lo pusimos esquemático nada más, un radioenlace, y puedo tener una distribución zonal, o puedo tener un switch y distribuirlo con este esquema anterior. Bien. Ahora, esto fue evolucionando porque la gente cada vez, una cosa es las primeras páginas que teníamos de Internet, en donde cuando nace el tema de Internet, 97, 98, cuando se empieza a trabajar con esto, hablar de 56K era una velocidad absoluta, era maravilloso y volaban las páginas, pero porque las páginas eran muy livianas, no tenían tanto peso, no tenían tanta gráfica, no tenían tanta información. Eso fue creciendo y después de la pandemia, muchísimo más. El consumo de Internet creció exponencialmente conforme a la ley de la fractura. Acentuado por la pandemia. La pandemia generó una evolución muy fuerte del consumo de Internet. Entonces, una casa donde antes tenía un televisor con antena, hoy tiene un televisor Full HD. Y eso hizo que aumentara el consumo. El crecimiento natural que ha tenido es, bueno, a ver, nosotros ya tenemos armado una red donde distribuimos televisión. Entonces, a esta red donde distribuimos televisión, le vamos a colocar una red de fibra y le vamos a inyectar la señal de Internet a través de 2 canales. Cuando uno le inyecta esta señal de Internet a través de un splitter, un divisor, vamos a ir agregando a un amplificador de fibra o a un nodo, y ese nodo lo que va a hacer es a un cable coaxil poder distribuir. La distribución del cable coaxil es una distribución similar a esto, o sea, este equipo transmisor genera un balizamiento, conecta con uno, conecta con otro y da un espacio de tiempo que llamamos TDMA, múltiple acceso por múltiple división de tiempo, por sus siglas en inglés, que deja un espacio de tiempo para que cada equipo pueda responder. Si pasó un tiempo determinado y el equipo no respondió, ese tiempo que queda libre se asigna a otro usuario que requiera el ancho de banda. Esto funciona exactamente lo mismo. Y cada punto de división vamos a tener lo que se llama un divisor, y ese divisor va a generar una atenuación necesaria entre menos 40 y menos 50 dB,
para que cada uno de los equipos funcione adecuadamente en cada abonado, en cada cliente final. Pero en el medio volvemos a tener lo mismo. Vamos a tener una fibra óptica que va a llevar la señal, en este caso ya por fibra, hasta un nodo, y en un área local se va a producir esa distribución. Esto es un esquema similar al que tienen todas las cableras que distribuyen Internet. Llámese FiberTel, llámese Telecentro, llámese una cablera local, una cablera chiquita de un pueblo del interior, que ya está tendido el cableado. Entonces, ¿qué hace? Es mucho más sencillo colocar un nodo, en este caso está como amplificador, pero colocar un nodo que reciba una señal óptica desde una fibra, y ese equipo retransmitir la señal. ¿Qué es lo único que tiene que cambiar? El nodo, y el cliente que quiere Internet se le va a colocar un módem para esa funcionalidad. Y acá empezamos lo que hoy se está empezando a desplegar en casi todo el país, que queda muchísimo trabajo pendiente. Y en el despliegue de este esquema de trabajo empieza la parte de fibra óptica. Acá es donde me permite una incidencia, acá donde nos conocimos con Sigampa, cuando hicimos una capacitación de fibra óptica. ¿Qué es una red PON? Una red PON es una red de distribución pasiva de fibra. Toda la red PON es un elemento totalmente pasivo, no hay energía dentro de la red PON. No necesito energizar cada punto de la red. Toda esa parte es totalmente pasivo. ¿Dónde voy a necesitar energía? En el terminal óptico, que se llama OLT, Terminal Optical Line Terminal, o en el lado del cliente, donde voy a tener la Optical Network Unit, o sea, la unidad de red óptica que tiene el cliente. Estos son estos son los dos únicos puntos que tienen energía. Las redes que vimos anteriormente, en cada punto, acá donde yo tengo un nodo óptico, acá donde yo tengo un amplificador, acá donde yo tengo un switch, en todos esos lugares yo tengo que tener energía. Con lo cual, si yo tengo un ejemplo acá, si a mí se me corta la red de acá, por más que el cliente tenga energía y por más que la fibra esté iluminada, el servicio se cae. Cosa que no ocurre con una red de fibra óptica. Una red de fibra óptica, mientras yo tenga asegurada la energía del terminal, no voy a tener ningún inconveniente en dar el servicio. El servicio se va a dar siempre. Si al cliente se le corta la luz, y obviamente no va a tener internet. Y yo digo obviamente, pero nosotros hemos tenido varias oportunidades, quejas de clientes que nos han llamado enojados, que se quedaron sin internet, y que después en las primeras preguntas básicas que hacen el soporte remoto es, ¿revisó la zapatilla? ¿Tiene la lucecita prendida? Ah, no, pero no hay luz. Bueno, si no hay luz, difícilmente el equipo va a funcionar. Por eso hay cosas que parecen demasiadas obvias, pero no son tantas. Esto es lo que nosotros tendríamos como una red de fibra óptica. La red PON. Después, en las puntas, vamos a ver qué ponemos. Ahí es donde van los equipos, el equipamiento. Y ahí es donde entra el principio de operación de una red de fibra óptica. El principio de operación de una red de fibra óptica es una arquitectura punto-multipunto, en donde yo tengo un punto de acceso, que del otro lado doy la conexión hacia Internet, que es un cable que voy a conectar, un cable o una fibra que voy a conectar a un servidor de acceso a la red, un NAS, y voy a tener una distribución de la red. La distribución de la red, voy a tener un divisor, un splitter, conocido comúnmente con splitter, y ese splitter lo que nos va a dar básicamente es un nivel de señal adecuado para que todo esto funcione. Los niveles que tienen que funcionar, esto no debe superar los menos 24, menos 25 con toda la furia. Ahora, si alguno estuvo trabajando en campo y
midió alguna vez, lo primero que te van a decir es, no, pero con 27 el cliente navega. Sí, 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 navega en un determinado momento, funciona, pero en el momento que el cliente necesita 100, 200, 300 megas, no le va a funcionar. En el momento en que más va a necesitar consumo, no va a funcionar. De la misma manera que un auto de los de antes tenía tapado el chicle de alta, entonces cuando vos querías levantar velocidad, sí, sí, el auto regulando andaba bárbaro, pero lo quería subir en una cuesta y no subía. ¿Por qué? Porque le faltaba combustible. En nuestro caso, el combustible es tener una buena señal de luz. Si no tenemos una buena señal de luz, un buen nivel de luz, no va a funcionar. De la misma manera que no va a funcionar si tenemos demasiado nivel de luz. Si queremos iluminar los equipos con demasiada potencia, van a salir andando un periodo de tiempo hasta que se quemen los diodos o los láseres que tengan dando vuelta. ¿Por qué? Porque lo estoy saturando de potencia. Acá entra una cosa que tienen que tener mucho cuidado. La iluminación en una fibra óptica es una iluminación fuera del espectro visible, no se ve. Como no se ve, no quiere decir que no dañe. Como las ondas electromagnéticas de un horno microondas que esté fallando la puerta y que se pierda la energía. Por más que la energía no se vea, puede dañar al cuerpo. En este caso, la luz de un láser, de una OLT, si uno lo mira directamente apuntando al ojo y mirando, o sea, poniéndolo de esta manera y mirando a ver qué tiene, lo que está haciendo es dañando al ojo. Por ahí una o dos veces que vean no se van a dar cuenta del daño, pero con el tiempo sí se van a dar cuenta del daño. Esto es el homólogo a que hace un asado. Si uno hace un asado no pasa nada que respire un poquito de humo. Ahora, la persona que hace asado todos los días, a la larga o a la corta, tiene un problema en los pulmones por el humo respirado. Bien, entonces acá pasa exactamente lo mismo con la luz. La luz que tiene todo equipo de fibra óptica no se ve, pero daña. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Bueno, la arquitectura se basa en punto-multipunto, utiliza diferentes longitudes de onda para transportar sobre una misma fibra las señales de downstream y upstream. Downstream viene de bajada y upstream aguas arriba. Bien. Esto es una vieja nomenclatura que se usaba o que se usa a veces en YPF, se usaba muchísimo esta nomenclatura, en donde teníamos el upstream, que era la extracción de petróleo, y el downstream, que era las estaciones de servicio. En nuestro caso, el downstream, que es el cliente final, donde yo le voy a llevar desde mi servidor, desde mi equipo principal, la señal hacia el cliente. O sea, el cliente me dice, quiero ver Netflix. Bueno, listo, te mando toda la película. El quiero ver Netflix es el upstream, es donde el cliente pide o demanda o exige un determinado servicio. El te mando la película es el downstream, donde yo, como proveedor de servicio, te envío la información. Bien. Y la transmisión y la recepción se hacen en dos niveles diferentes. Una de los niveles, o sea, cuando uno transmite la información, el equipo transmisor, la OLT, transmite en 1490. Y cuando uno recibe, lo recibe en 1310. Normalmente, la mayoría de los muchachos que están trabajando en campo tienen un medidor de potencia, que es un OPM, un medidor de potencia óptica, y ese medidor de potencia lo que hace es medir distintas longitudes de onda, pero en una sola dirección. Entonces, ¿qué hace ese medidor de potencia? Conecta y mide la potencia que mide la OLT o mide la potencia que mide el ONU. Pero el ONU no transmite si no está negociando. Entonces, ahí ya hay instrumentos nuevos que permiten medir la transmisión y la recepción en forma simultánea. Nosotros lo hemos adquirido recién hace poquito a través de un conocido, que nos dieron un equipo bastante accesible, que nos permite mirar
la potencia recibida y la potencia transmitida, que son dos factores fundamentales para poder trabajar. Perdón, la longitud de onda de transmisión y la longitud de onda de recepción. Trabaja con diferentes técnicas de multiplexado, o sea, trabaja con TDM para lo que es la comunicación. Esto es múltiple división de tiempo. O sea, se asigna un espacio de tiempo para lo que es cada uno de la información. Acá los paquetitos salen alineados uno detrás de otro. A medida que los pide, esto lo va respondiendo y tenemos un canal para transmisión y un canal para recepción, siempre usando la misma fibra. Y acá me está faltando un tercer canal, que yo lo había mencionado antes, que es 1550 nanómetros. En 1550 nanómetros es donde yo transmito televisión. La televisión se transmite en streaming. O sea, transmite el ancho de banda de televisión de todos los canales de televisión y cada uno que vea lo que quiere. Bien. Y se transmiten todos en esa longitud, 1550 nanómetros. Y en este caso, 1550 nanómetros también es una transmisión downstream. Es desde la cabecera hacia el cliente. Acá la fuente, el aguas arriba que tenemos, es el acceso a Internet. Tipo de PON. Bueno, yo puse 3 tipos de PON nada más, los más simples, lo más sencillo de las tecnologías que se pueden utilizar. Hay muchas más que no vienen al caso para esta práctica, para esta charla, pues una charla cortita. Una es EPON y GPON, básicamente es Ethernet sobre fibra, y Gigabyte Ethernet sobre fibra. Esta tecnología, el EPON y el GPON, me permite, por ejemplo, llegar con un modo, con una señal óptica a un nodo y desde ese nodo poder repartir la señal y este nodo va a poder repartir. Esto no se puede hacer con GPON, porque el GPON está encapsulado para cada uno de los abonados. El GPON es esta característica, o sea, un access point va a conectar con cada uno de los abonados. En este caso, una boca de la OLT va a conectarse con cada uno de los 32, 64 o 128 abonados que puede tener el sistema. Bien. La norma que rige el EPON es la 802.3AH y la norma que rige el GPON está la ITU T1, la ITU-T. Bien. Si ustedes quieren investigar más, en internet van a poder buscar las normas y todo el detalle técnico de cómo funciona. Acá simplemente la idea es mencionarles que existen, que está y que ustedes pueden utilizarlo y pueden aprender de esto. Bien. Acá me está tapando algo. El estándar POM de la IEEE establece que las redes POM van a trabajar en 1,2 GB de transmisión y 1,25 GB en transmisión en 1490 y van a recibir en 1310 1,25 GB. Ahora bien, yo tengo 1,25 para repartirlo entre 60 abonados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que 64 abonados, punto máximo, o 128 abonados finales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dividir 1,25 GB, en el peor de las condiciones, dividido 128 abonados. Eso me va a dar la cantidad de megabytes que voy a poder asignar a cada abonado en particular. Por lo tanto, lo que la experiencia nos ha demostrado hoy con los equipos que disponemos, siempre hablo de que no estamos hablando, y esto lo resalto muchas veces, yo no estoy hablando de un Huawei, de un ZTE,
de una marca de importancia, donde un bastidor solo, estamos hablando de entre 8 y 10.000 dólares. Solamente el bastidor, después hay que poner la placa y todo lo demás. Yo estoy hablando de un equipito que con 1.500 dólares podemos colocar 500 abonados. Bien, donde puedo llegar a multiplicar el ancho de banda colocando un switch alrededor con un EPON y poder, donde me quede una boca o un punto de apertura sin servicio, ponerlo directamente a un switch de 8 bocas, a un TP-Link de 8 bocas y multiplicar esa boca por 8. Entonces, la red nuestra está armada con esas características, y esas características lo que permite es tener una división, y con esa división poder crecer en función de la demanda. No podemos, por el tipo de barrio que nosotros brindamos servicio, no tenemos forma de saber cuál va a ser la demanda. Puede una zona que explote y vos pusiste una caja de 8 bocas y tenés 20 abonados, te quedaste corto, o podés poner 3 cajas y tener 24 bocas y te pidieron 3 personas, una persona por caja. Entonces, para poder optimizar eso, se tomó la decisión de usar EPON. Acá una breve referencia para aquel que quieran indagar un poquito más en detalle la diferencia entre EPON y GPON. La diferencia principal es que EPON me permite colocar un switch al final y puedo usar un módem tonto, un módem bobo, común y corriente, sin gestión, sin nada. Y ese módem lo que hace es convertir, se termina siendo un media convert, que convierte de una fibra a una boca Ethernet, y en esa boca Ethernet yo puedo repartir con un switch. O puedo colocar una ONB y en lugar de colocar un switch, colocar una ONB o un nodo de cable coaxil y armar esto que tenemos acá, donde en un nodo yo puedo tener 4 redes de cable, puedo tener 2, 1 o 4 redes de cable coaxil, donde yo en cada rama puedo colocar hasta 64 abonados. Fíjense que siempre se viene repitiendo el número 32, 64 y 128. La práctica, si bien indica que un nodo puede soportar 64 abonados por rama, y si yo tengo 4 ramas estaría hablando de 256 abonados, y si tengo una capacidad de tráfico de 300 megas, yo podría darle prácticamente 1 megas por abonado. La teoría es muy linda, la práctica me dice que no funciona. Cuando la red empieza a tener alto consumo, cuando yo empiezo a tener por rama más de 30 abonados, más de 32 abonados, en el caso de la red de coaxil, empieza a colapsar, se empieza a poner lenta, en las horas pico empiezan a bajar el ancho de banda y empiezan a haber colisionamiento. La red de cable coaxil tiene otro problema adicional, que si la red no está bien alimentada, aparece algo que se llama relación de onda estacionaria. Las señales empiezan a reflejarse dentro de la red. Si la red tiene un falso contacto o una fibra, un cable coaxil está estrangulado, o le faltan los taponcitos a los TAP para terminarlos bien adaptados, o sea, terminar igual que la impedancia característica, la red empieza a rebotar la señal por todos lados. Y eso hace que baje el rendimiento de las conexiones. Bueno, hablando de los estándares, cada boca, una OLT, en cada boca de la OLT es una boca, es un POM, donde va a ir conectada una conexión de línea, y esto es lo que hablamos nosotros en este punto, donde tenemos cada una de las conexiones. Fíjense que en este caso no es tan directo, no es que se le coloca la OLT, salvo que tenga capacidad, sino que hay otro equipo intermedio que se llama EDFA, donde entra la señal de internet, entra la señal de telefonía si es necesario, y entra la señal de televisión. La señal de televisión se va a convertir en 1550 nanómetros para ser transmitida dentro de la red. Vamos a hablar de los un poco por arriba de lo que es un cable de fibra óptica. Un cable de fibra óptica, cuando uno diseña una red, estima, con suerte, un tiempo aproximado de vida de 10 años. ¿Por qué? Porque la fibra óptica tiene un envejecimiento.
a medida que va avanzando los años, el principal enemigo de la fibra óptica es el agua. Donde él entra en humedad, donde los equipos empiezan a entrar en contacto con el agua, donde la fibra empieza a entrar en contacto con el agua, se degrada. Ustedes van a ver, si van caminando por la calle, que hay muchas botellas que están puestas al revés. Esa botella le entran agua y las fusiones quedan expuestas al agua. Entonces, ¿está bien? No, no está bien. Salvo para el contratista que va a tener que ir varias veces a fusionar. Pero para la empresa no es un factor de riesgo. ¿Y cuándo van a empezar a fallar esas botellas? Cuando llueva. Cuando se inunde. ¿Por qué? Porque las botellas no están bien asignadas. Cuando yo hablo de botellas, hablo de unos tubos, de unas cajas de empalme que lo van a poder ver simplemente caminando por la calle. Están puestas en casi todas las esquinas, o cada 3, 4 esquinas siempre va a haber una botella, así que ahí los invito a que levanten la mirada y empiecen a mirar el cableado. Van a encontrar los splitters de los cables coaxiales, van a encontrar la fibra óptica, van a encontrar los empalmes y las cajas de distribución. Y si bien hay muchos fabricantes, no hay muchos fabricantes de la fibra en particular, sino que hay varios fabricantes que entregan, que toman la fibra óptica y lo que hacen es ponerle una vaina de plástico a su alrededor. Y con esa, sin menospreciar, porque tampoco es un trabajo sencillo, ¿no? Pero esos fabricantes, la mayoría tienen una atenuación entre 0,31 y 0,34 dB por kilómetro de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 10 kilómetros de longitud, una fibra óptica va a tener una atenuación entre 3, 3,5, 4 dB. Por lo tanto, el problema de la fibra es trabajarla con cariño, trabajarla con cuidado, asegurar bien los encastres, los amarres, no torcerla, no maltratarla y ser cuidadoso con la fibra en particular cuando uno está trabajando. En su momento en Avellaneda hemos dado unas presentaciones y este año vamos a volver a dar unas presentaciones también. Y en Hurlingham estamos preparando para los alumnos también unas presentaciones de fibra óptica, están muy buenas y muy interesantes, como para que entren en contacto con este mundo. ¿Cuáles son los principales puntos de falla que tiene una fibra óptica? Más allá de un corte que ustedes van a observar en muchos lugares que dice fibra óptica no es cobre. Más allá de los cortes que pueden llegar a tener, los puntos reales de falla son los empalmes y las cajas de distribución. Cuando ustedes, esto es a modo anecdótico, como para que tengan una idea, cuando ustedes dividen por 2 una energía o una potencia, en particular, lo que están haciendo es sumar 3 dB de pérdida. Ahora, a esos 3 dB de pérdida, cuando uno está dividiendo esa energía, también hay que sumarle la pérdida que generan los conectores adicionales. Los conectores, si son conectores fusionados, van a tener 0,3 dB de pérdida adicional, y si son conectores mecánicos, pueden tener entre 0,5 al más experto de los técnicos, y normalmente entre 1, 2 o hasta 3 dB de pérdida pueden llegar a tener un conector mecánico clásico que se arma sin fusión. Entonces, cuando uno habla de un splitter o un divisor óptico, lo que está haciendo es sumar la división y a esos 3 dB le está sumando la pérdida de los 2 conectores alrededor. En este caso, lo mismo. A esos 3 dB le está sumando la pérdida de los conectores más alguna adicional que pueda llegar a tener. Estos son números de referencia, ¿no? Van a tener 10,38, 9,5, 9,6 y pueden llegar a tener incluso un poquito más de casi 11. Cuando uno calcula, uno está en la calle y no tiene a veces las herramientas como para ver, uno dice, bueno, si yo salgo con 11, lo mínimo que estoy perdiendo después de la primera caja son 10. O sea que la primera caja tiene que estar entre 1 y menos 1 y menos 5. Entre 1 y menos 4, menos 5. No más que eso. Si está mal, ya la primera caja de división, el splitter del primer nivel ya tiene algún tipo de problema.
Después, el de 16 y el de 32 se suelen usar en edificios o en un lugar donde yo tengo un barrio o una distribución donde yo voy a poder poner una caja con muchos clientes, entonces ahí sí uso un splitter de 16. Lo que nos parece más adecuado es trabajar no más de 20, de menos 20 dB en la caja final, la que está más cerca del cliente. ¿Por qué? Porque siempre entre la caja del cliente y el cliente final se colocan una caja de seguridad, que es una roseta que le llamamos nosotros, y va un patch al cliente. Esta roseta en particular tiene una característica. Yo ahí estoy colocando una ficha empalmada. Entonces, ahí yo ya estoy sumando un dB más de pérdida de movida. Entonces, si yo dejo en 20 más el patch que estoy colocando, más la roseta que estoy, el conector que estoy colocando mecánico, más el conector fusionado que tengo, el preconectorizado que se dice, a la caja principal, estoy sumando 2 dB. Entonces me estoy quedando con menos 22 en el cliente final y estoy cómodo. Tengo 3 dB de reserva para cualquier cosa. Cualquier inconveniente tengo 3 dB de reserva. Ahora, si yo voy y lo mido, los técnicos saben que esa caja no puede tener más de 20. Si esa caja tiene 23, 24, 25, todos los clientes de esa caja van a funcionar mal. Y cuando un cliente funciona mal, la empresa funciona mal. ¿Por qué? Yo puedo tener un problema de un cliente o 5 clientes que se quejan, esos clientes que se quejan, que hablan a soporte remoto. Soporte remoto trata de resolver lo más que puede, cuando no puede resolver más, lo va pasando a campo porque se le acaban los tiempos. Entonces, la gente de campo tiene que ir a ver a los clientes, cuando en realidad es todo ese trabajo adicional que genera, todo ese costo operativo adicional que genera, se podía haber minimizado poniendo la caja con un buen nivel de señal. Porque además cuando va el cliente, cuando van a la casa final a ver el abonado, revisan la potencia y está en menos de 27. Bueno, entonces arreglá la caja y arreglás 7 clientes de una. Entonces son cosas normales que pasan con la gente de planta cuando uno está trabajando. Bien, dentro de la tecnología hablamos de POM, le vamos a poner la letra X para poder identificar. Siempre lo mismo, es un terminal de fibra óptica. Esto es, cuando hablo de un nodo, lo que estoy haciendo es llevando la fibra a un nodo y en ese nodo produzco la distribución. Puedo llevarlo a una caja de calle, a un gabinete, perdón, puedo llevarlo a un gabinete, puedo llevarlo o convertirlo a un coaxil, o sea, llego con la fibra, lo puedo convertir en un cable coaxil, o puedo tener una fibra al hogar. Bien, el esquema es exactamente lo mismo, lo que cambia es el dispositivo final. Y acá empezamos con los problemas. Me llaman desde el soporte remoto, está caído todo. Ajá, ¿qué es todo? Todo. Bueno, a ver, empecemos a analizar y a segmentar qué es lo que se cayó. Se cayó toda la red, se cayó un segmento de la red, los clientes están conectados, los clientes no están conectados, entonces ahí, en función de mi empresa, de mi situación particular, tenemos que empezar a identificar los problemas. Para identificar los problemas, solemos usar lo que se llama el diagrama de Ishikawa, o espina de pescado. Punto número 1, me llama el cliente que no tiene servicio. Bueno, entro a revisar la red, ¿está toda la red arriba? Listo, entonces no es un problema de la red, es un problema puntual del cliente. ¿Tiene luz? Obviamente, preguntar, mirá, ¿tenés luz? ¿No tenés luz? ¿El cable está conectado? ¿No te lo cortaron? No, mira, pasó la municipalidad, me estuvieron podando los árboles. Listo, mañana le van a cambiar el cable. Me manda una foto, por ejemplo, en el caso de que sea fibra óptica, me manda una foto de la ONU, y en la ONU hay una luz que identifica que no llega la señal.
Entonces con esa luz ya nos damos cuenta de si el cable está cortado o no está cortado. ¿Qué suele pasar? Limpiaron y desconectaron. Entonces eso también suele suceder. O te patearon la zapatilla y te cortaron la alimentación al equipo y el equipo está apagado. Entonces, ¿cómo lo detecto? Bueno, tengo que entrar a mirar y fijarme en esas cosas, si tiene electricidad, o tengo que preguntar al cliente si tiene electricidad, si el cable está entero. Después hay problemas que no son del cliente, problemas que son nuestros. O sea, nuestro proveedor, como nosotros consumimos de un proveedor, y nuestro proveedor a su vez consume de otros proveedores algo que se llama servicio, porque Internet lo que es una autopista. Pero si yo voy al kiosco, lo que voy a querer comprar es un paquete de cigarrillo o un paquete de golosina. Son dos cosas distintas. ¿Y qué hace el remisero? El remisero me lleva al kiosco. Pero después en el kiosco, si el kiosquero no tiene, estamos en el horno. Tengo que hablar y tengo que ir a otro kiosco. Bueno, en Internet hay un concepto parecido que es el concepto de servicio. Facebook es un servicio, Google es un servicio, Netflix es un servicio, YouTube es un servicio, y esos servicios son diferentes. Yo puedo tener un cliente que me llame y me dice, no tengo internet, me anda lento, me funciona mal. Entonces, primero tengo que ver, ¿tengo muchas quejas de que Netflix no funciona? No, es el único. Ok. En la casa de esta persona no le funciona Netflix en los dos televisores o en uno. No, en los dos televisores no le funciona. Ah, bueno, entonces vamos a ver si ponen las claves correctas. No, no, en uno funciona bien y en el otro televisor no. Y ahí hay que revisar el enlace, que es el medio de enlace. Porque uno cree el Wi-Fi tiene un alcance ilimitado. Hay Wi-Fi más potentes, pero también hay otro problema. En un edificio, yo estoy en un edificio en este momento y tengo 4 personas en el piso, 4 personas arriba y 4 personas abajo. Si todos tenemos Wi-Fi, estamos usando 12 canales y tenemos 11 canales disponibles. Con lo cual, cualquiera de mis vecinos puede estar interfiriendo en mi Wi-Fi. Sobre todo si yo estoy en la pieza y mi vecino puso un repetidor. Entonces son factores que generan la sensación de mala calidad en el servicio, pero que no depende de la empresa. Bien. Esto es básicamente como uno iría haciendo una revisión de los diferentes problemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes? Es ir anotando los problemas en nuestro diagrama y ver qué componentes necesitan para que el cliente tenga internet. ¿Qué necesita? Electricidad. Parece obvio, pero lo necesita. No solamente el cliente final, sino que también lo puedo estar necesitando en los puntos intermedios. Hablamos de que los switch necesitan ese tipo de energía. Y acá voy a hablar de algo que se implementó en nuestra empresa y que se sigue implementando, que es el botiquín de primeros auxilios. Así como el botiquín de primeros auxilios en la casa tiene cosas básicas para poder trabajar, en lo que nosotros estamos haciendo, estamos implementando, es identificar primero los equipos principales. Obviamente yo no puedo tener un equipo de 1,5 millones parado, porque es un dinero muy importante para no tener servicio. Entonces, lo que voy a planificar, en este caso de que un equipo no pueda funcionar, es tener algún esquema de cómo reemplazar ese equipo por un equipo de menores prestaciones o cómo sustituirlo por equipos de distintas capacidades. El caso concreto es lo que yo les decía acá arriba, en donde yo les decía, bueno, yo coloco 2 NAS al 40%. Entonces, ¿qué sucede? Si un NAS se me cae, absorbe todo el trabajo del otro. Yo tengo un switch con VLAN. El switch tiene 24 bocas. Yo tengo 1, 2, 3 proveedores. Entonces, ¿qué hago? El resto de las bocas los mando al switch y los mando con VLAN. Entonces el switch lo uso con doble funcionalidad. Bien, es como si tuviera 2 switches. Uso uno mismo con 2 switches. Con lo cual los NAS los puedo tener en paralelo y hacerlo funcionar. Bien. Y
Identificar el enlace principal. Yo normalmente siempre recomiendo tener 2 enlaces en servicio, no uno. ¿Por qué? Porque si se me cae de un proveedor y tarda 3 días en devolverme el servicio, yo tengo 3 días la cabeza quemada por los reclamos y con justa razón. Entonces, al tener 2 proveedores, si se cae uno, se van a quejar de que anda un poquito más lento la red, pero va a seguir funcionando. Y eso es fundamental. Si yo no puedo tener 2 proveedores, lo que voy a tratar de hacer es alianza con mi competencia. Al principio, hace muchos años, cuando empecé en todo esto, veía a la competencia como a un enemigo. Hoy, con los años, me ha demostrado que la competencia es un aliado. ¿Por qué es un aliado de la competencia? Un cliente que no me funciona a mí o que no tengo buen feeling con el cliente, se va a la competencia. Con lo cual, si la competencia más o menos funciona bien, ese cliente no me molesta más. Si la competencia funciona mal, ese cliente no me molesta más, porque vuelve con nosotros y acepta que nosotros podemos tener algún tipo de deficiencia en la calidad en el servicio. Pero si uno habla con la competencia, también se puede hacer lo que se llama interconexión de redes. Yo puedo apoyarme con el proveedor. El cliente tiene un ancho de banda determinado, le sobra un poquito de ancho de banda, bueno, el día que a mí se me cae un enlace, me apoyo para sacar parte del tráfico con vos. O el día que a vos se te cae un enlace, apoyate y trabaja parte del enlace conmigo. Perdón. Eh, entonces, hacer acuerdos con proveedores. Bueno, resolvimos la parte del enlace. Acuerdos con proveedores. Es hablar con los proveedores. Los proveedores suelen trabajar siempre de lunes a viernes y los sábados trabajan por la mañana. Con lo cual, si a mí se me quema un equipo a la tarde, tendré que esperar hasta el otro día para poder resolverlo. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo encaro esto? Bueno, hablar con los distintos proveedores y, bueno, mirá, si se me cae un día sábado, ¿me vas a dar un equipo? Porque a veces no tenemos flujo de caja para comprar un equipo. Entonces, es bueno tener un buen trato con los proveedores, hacer un buen cumplimiento con los proveedores, porque si en algún momento necesitamos una financiación o un equipo que nos preste y nosotros no tenemos flujo de caja en ese momento, nos puede llegar a servir que le demos unos cheques y tener el equipo para hacer un reemplazo rápido. Esto es si no tengo equipos en servicio de repuesto. En este botiquín, lo que estamos haciendo nosotros ahora es tener algunos equipamientos que no se tocan, no se instalan, no se usan y son solamente para repuestos. O sea, son solamente utilizados para repuesto de cosas principales, para radios principales que se caen. Después, estos equipos que yo estoy diciendo son los equipos que se tienen de backup. No se usan esos equipos para instalación del cliente, no se usa para desarrollo de la red. Si va a haber un desarrollo de la red, se compra un equipamiento nuevo. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno va a desarrollar la red, lo que puede ocurrir o lo que a veces ocurre cuando uno va a hacer este desarrollo de la red, es que en la mitad del desarrollo se quemó un equipo y te quedaste sin reserva. Entonces, cuando se va a hacer un desarrollo de la red, se compra un equipamiento nuevo, se hace el desarrollo, o si se usa este equipo, se compra inmediatamente un equipo de reemplazo para cubrir ese tema. Y algo que es necesario tener es un plan de contingencia por escrito, donde todo el mundo tenga noción de lo que va a hacer o va a trabajar cuando esté moviendo o haya algún inconveniente con el equipamiento. Bueno, ahora viene la parte de ustedes. Díganme las consultas que tengan, las preguntas que quieran hacer. Los escucho. Bueno, ingenieros, bueno, estaba el ingeniero Marengo, creo que por ahí había entrado a la charla, que también dio con nosotros la capacitación acá en Buenos Aires. Eh, Chicos, público en general, les pido que si tienen alguna duda se sientan
en total libertad de consultar lo que sea. Cualquier pregunta que hagan va a ser bienvenida, porque por más simple que parezca, por ahí nos puede llegar a generar algún tipo de dudas. De amor al éxito. Pregunten tranquilo lo que necesitan. Todo, acá nada es una novedad. Todo esto que les comenté fueron años de experiencia, de dura experiencia, y de aprendizaje. Hoy por hoy es mucho más fácil aprender, pero en aquella época la información no estaba disponible, no existía. Cuando yo por lo menos arranqué todo esto hace 20 años, mucha de la información no existía o era accesible solamente para las grandes compañías. De hecho, el haber trabajado en YPF fue una de las cosas que me ayudó a desarrollar esto, haber aprendido un montón de cosas de las que apliqué en la empresa. Así que pregunten, los escucho. Ah, buenas tardes, ¿se me Buenas escucha? tardes. Sí, ¿Qué tal? Sí, Martín, Eh, buenas tardes. buenas. Bueno, una de las preguntas que tenía, porque mientras estaba anotando los diferentes tipos de redes que vimos, no sé si pasó el dato por alto, que era acerca de, a nivel nacional, si tenemos ese dato, acerca de cuál es el tipo de red más distribuido actualmente por cuestiones de tecnologías. Entiendo que las que vimos, que son puramente ópticas, las últimas, las PON, deben ser las más modernas, entonces entiendo que son las menos distribuidas en el país. Eh, entonces quería saber eso, o sea, cuál es el tipo de tecnología más utilizado en el país hoy en día. no te lo puedo decir Claro, porque, a ver, acá en Buenos Aires, a metros de la capital federal, hay distribución por radioenlace, a metros de la capital, o en la misma capital federal. O sea, vos pasás por alguna autopista viniendo a Buenos Aires o entrando a Buenos Aires y te vas a encontrar con las antenitas a dos manos, donde vos podrías tener tranquilamente una distribución de fibra. Estás en el medio de la capital federal. He visto cuando he ido por Córdoba, de cerro a cerro, antenas con radioenlace. Bien, y he visto en algunos lugares que tienen. Yo hablé de una red balanceada de fibra óptica, pero hay redes desbalanceadas, en donde uno va haciendo una apertura y puede llegar a tener 15 kilómetros al costado de la fibra, de la ruta, distribuyendo para los campos, para las estancias. Bien, entonces no te puedo dar una precisión. Vos tenés que analizar qué es lo que querés cubrir, en qué zona estás y qué recurso tenés disponible. Porque, por ejemplo, si vos tenés todo el posteado disponible en un campo, porque llega la luz a la estancia, con lo cual el posteado lo tenés, y por ahí te tirás una fibra a 20 kilómetros de la ruta al campo y se acabó la historia y tenés una fibra óptica en el campo, y en el campo vos lo que haces es poner un access point en una torre y ahí distribuís a los distintos posteros. ¿Bien? Entonces, tenés que analizar, porque si vos estás en un barrio popular como el que estamos trabajando nosotros, en el cual en 10 metros por 20 metros vos tenés 4 casas, entonces pones una caja con un switch y repartís internet a la gente de esa manera. Entonces, y vos me decís, ¿es la mejor? No, no es la mejor. Pero para esa situación, para ese caso particular, sí. La desventaja que tiene es que eso lo podemos hacer las empresas chicas, porque no hablas de estandarización, no hablas de normas, no hablas de estandarización. Entonces yo le doy a un técnico, me voy a cualquier casa de computación, me compro un tepelín de 8 bocas, digo un tepelín como decir una marca cualquiera, ¿no? Me compro un tepelín de 8 bocas, tomá, conectarle un cable, tirarle un cable de la otra caja y ya le estás dando servicio. Entonces, ¿tiene calidad? No tanto, pero le estás dando servicio. Entre no tener nada y tener algo de servicio, les va a servir. Entonces, ese análisis en general lo tenés que hacer para cada punto del país y para cada pueblo. En general, la mayoría de los pueblos suelen tener fibra o red de mm, coaxil. ¿Por hay qué? Porque híbridas.
la densidad es alta, entonces vos pones un HFC, pues ya tenías el cableado, ya tenías las cableras, entonces a la cablera, reconvertir una cablera en un HFC era relativamente fácil. Hoy no, porque los costos son muy altos. O sea, hoy 1000 metros de un drop, aproximadamente te pueden llegar a salir 50.000 pesos. Y 300 metros de un UTP te sale 50.000 pesos, por darte un número redondo, ¿no? Entonces, 300 contra 5.000 es... O sea, por 50.000 tenés 1000 metros o por 50.000 tenés 300 metros. Igual creo que es como él dice, son híbridas, ¿verdad? Sí, 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 siempre la tecnología, a ver, los pequeños ISP hemos crecido con tecnologías híbridas. Tenemos un zoológico de tecnología. Es más, no tenemos, como las grandes compañías, por sectores estandarizados. O sea, nosotros tenemos, o sea, ¿qué router está más barato? ¿Un GLC? Compramos GLC. Tepelin vino de oferta, compramos Tepelin. Mercusi vino de oferta, compramos Mercusi. Mañana sale la marca Bobone, compramos Bobone. Bueno, entonces de esa forma estás dando a entender que no hay una contemplación previa, como una planificación previa de qué vamos a poner. Ponemos lo que hay. Es que el tema de los pequeños proveedores de ISP es que no tenés los recursos. O sea, Claro. vos podés hacer una planificación cuando vos tenés, te van a bajar $300.000 y vos con los $300.000 planificás una zona. Entonces ahí sí podés hacer una planificación de tecnología. Cuando vos tenés, como en el caso de YPF, Telefónica, que hay áreas de estandarizaciones que le hacen todas las pruebas de estandarización a un equipo, entonces vos elegís, usás Huawei con router con ONU Huawei. Usás ZTE con ONU ZTE modelo tanto. ¿Pero por qué? Porque son empresas que pueden hacer un convenio con las grandes compañías proveedoras y decir, bueno, mira, vos me vas a dar este modelo de router durante 5 años, ¿sí o no? Sí, perfecto. Pero los costos son otros completamente diferentes. Ahora, José Alberto, la velocidad que yo Mm. contrato a mi proveedor me la tienen que garantizar 24, los 365 días del año, 24 horas del día, ¿verdad? No, La velocidad que yo le contrato al proveedor. no. Depende a tu proveedor de internet, Claro, bueno, al mayorista o al minorista. al minorista. Bueno, si vos, yo, por ejemplo, si vos vas a contratar a una empresa minorista, es un servicio hogareño. Tenés un tiempo de respuesta mucho menor, una calidad de servicio de 0,97. Y tenés un SIR garantizado de 33%. ¿Qué quiere decir esto? Si vos contratás 10 megas, yo te puedo dar hasta 3,3 megas y estoy dentro de lo que es el SIR garantizado. Ahí está, gracias. La otra cosa que se puede hacer o que te van a exigir hacer es que no puedas tener más de 15 abonados por cada mega contratado. Claro. Bien, cuando vos Pero nunca la contratás 100 nulidad, megas, nunca no tener conectividad. Eso tiene que estar por configuración. no tener, no tener, o sea, perder la conectividad no es que uno configura que vas a perder la conectividad. Vos vas a perder la conectividad porque te cortaron el cable, porque te cortó la luz, porque se quemó, el perro te comió el No cableado por y no fue saturación. técnico. No, por saturación lo que te va a pasar es lentitud. Ok. Por saturación lo que te va a pasar es que durante el día el cliente tenga los 10 megas y en una hora pico, por saturación, ya sea de que no te da el ancho de banda que compraste, que no te da el enlace, porque el enlace llegó a la saturación, o a veces puede pasar que una placa que estaba conectada a 10 GB, a 1 giga, porque se oxidaron los conectores, te bajó a 100 megas. Y esa placa consumía 150 megas para dar abasto a los clientes y en ese momento cuando saturan 100 megas, te están faltando 50 megas. Entonces ahí notas un grado de lentitud. Eso vas a tener que estar revisando las redes, pero ahí te Gracias. aparecen quejas en toda la zona.
Sí, igual veo que justamente esta cuestión de las topologías híbridas, porque no hay tampoco una política de usar bajo mismo estándar o bajo mismas topologías, las distintas compañías prestadoras de servicio de Internet van más las que fueron más jovencitas, que les fue bien, fueron haciendo una escalabilidad un poco media como agarrada de los pelos, pero todo interactúa con todo. Sé que hay toda una interacción, si bien creo que Telefónica Argentina y algunos otros proveedores, el cable donde yo enchufo en el módem prácticamente está directo con la empresa, son muy pocos. Hay mucha interacción con otras redes, ¿no? Con otras tecnologías también. No conozco bien la interna ni de Telefónica ni de Telecom de cómo está conectado. Sé que cuando vos tenés una OLT, tenés una red PON conectada, tenés la OLT e internamente Telefónica te sacará ya sea a un calle interno o a un tráfico internacional. Ahí es más o menos cómo funciona. Eso te lo van a Claro, hacer cualquier empresa. Ahora, las empresas chicas lo que van a tener es un zoológico de tecnología claro, y el negocio de Internet es que funcione bien, porque los precios son muy bajos. Esto es como el hecho con el cigarrillo. El cigarrillo te funciona bien, pero te deja centavos. claro, Entonces, esto es lo mismo. Para que esto funcione bien, vos no tenés que tener a la gente caminando en la calle todo el día reparando. Si vos tenés al cliente, a tus técnicos todo el día reparando, o si vos tenés que tener una mesa con 10 soportistas porque tenés todos los días quejas, cerrá la empresa porque te vas a fundir igual. Entonces vos tenés que hacer que esto funcione bien y que el cliente, es más, que ni te entere que existe el cliente, que el cliente todos los meses vaya tranquilito del 1 al 10 y deposite tu sueldo, como suelo decir yo. claro. Bueno, Y dentro de es- toda Argentina bastante bien. Falta mucho, falta mucho. Argentina falta mucho y eso es una de las cosas que estamos tratando de, bueno, con Francisco estuvimos en capacitaciones porque no hay mucha gente capacitada. Sí. No sos el Entonces, primero que lo dice. En la otra capacitación también hablaron de poca capacitación a la hora de manejar configuraciones complejas y bueno, y la parte manual también de la manipulación del equipo. Mm. bueno, Tal cual. sin, sin, Tal cual. sin, Es menos, lo, es lo que. sin menospreciar, perdóname que te interrumpa, Francisco, sin No, está bien, está menospreciar bien. a nadie, el país creo que debe tener 10 tipos que saben de redes. O sea, 10 Claro, tipos que pueden pelear mano a mano sabiendo de redes. Yo no estoy dentro de los 10, les aclaro por las dudas. No estoy dentro de esos 10. O sea, yo manejo lo básico y elemental de redes. Por suerte tengo uno de esos 10 dentro de mi equipo, pero yo no estoy dentro de eso. Yo manejo lo básico y lo que hago es un mantenimiento de la red. Después, claro, el que hace realmente, el que me mantiene la red, es uno de esos mejores que están en el país. Pero son tipos que vos los escuchás hablar y están a la coma, al detalle. claro. Bueno, Perdona, Francisco, es todo tuyo. bueno. Bueno, con esto estamos cerrando esta quinta jornada de las jornadas de TECOM 2023. Ahora yo les he publicado en el grupo, ahí en el chat, en el canal de chat, para que si quieren puedan acceder a la siguiente reunión que se va a dar en ese link que está publicado, y si prestan atención la clave de acceso ya no es 1805, sino cambia a 1802 porque vamos a utilizar otro chat, no va a ser este mismo chat, este mismo espacio virtual, vamos a ingresar a otro espacio virtual. Eso va a ser a partir de las 20 horas. Con esto estamos dando por finalizada esta jornada. José, desde la UTN te agradecemos tu participación. Como Falta. sabemos y como siempre han sido las jornadas en estos 19 años que llevan en la universidad, todos los asistentes y todos los expositores hacen las exposiciones con costo cero para la universidad por el solo hecho de participar y comentar sus experiencias profesionales o sus desarrollos técnicos, como lo ha hecho José Romero. Te agradecemos desde la Regional Córdoba